Buenos días. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, gracias te damos por el tiempo en el cual te hemos podido cantar, leer en tu palabra. Y ahora, Señor, gracias porque como parte de la adoración que estamos presentando delante de ti, llegamos al centro de la adoración en esta mañana, que es la predicación de tu santa palabra. Oh Señor, concédenos a cada uno de los que estamos aquí, que con un corazón dispuesto y una actitud humilde, podamos, Señor, recibir de lo que hoy vamos a escuchar en las Sagradas Escrituras. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine para que podamos ver cada vez más claramente, Señor, tu palabra. Que ella nos ilumine a cada uno de nosotros, que sea esa lámpara a nuestro camino. Oh Señor, y que nosotros, tu pueblo, hoy podamos gozarnos, Señor, al saber, Dios, que sin nuestras vidas hay esas marcas que tu palabra nos dice, Señor, de cómo vive aquel que te ha conocido a ti. Oh Señor, que con gozo te glorifiquemos porque has sido solamente Dios, tu misericordia con nosotros, porque no merecíamos conocerte. Y Señor, asimismo que los que no te conozcan hoy, tu palabra también los guía, el único que les puede salvar, a nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre de Él oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Vamos a buscar en la primera epístola del apóstol Juan. La primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 11. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1 hasta el 11. Dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Como hemos estado, hermanos, estudiando en nuestras lecciones, en nuestros sermones previos, sabemos que el enfoque del apóstol Juan, teniendo siempre presente, ¿verdad?, que el apóstol habla inspirado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, él a través de esta epístola
está enviando, que se la dirige a los hermanos que estaban en la región de Asia Menor. Les envía esta carta con la cual Él quiere dejarles o mostrarles entonces cómo pueden estar seguros ellos si realmente han creído a la verdad, al mensaje que ya habían escuchado. Eso a raíz de lo que estaba pasando dentro de las comunidades cristianas en ese momento, que se estaban infiltrando aquellos, ¿verdad?, que como el apóstol llama, eran anticristos. Se estaban levantando contra las verdades esenciales de la palabra, pero decían ser cristianos. Entonces Él les escribe esto para que ellos, a la luz de estas verdades, pudieran evaluar primero aquellos falsos, y como Él los llama, que eran mentirosos, que estaban en tinieblas y que no andaban en la verdad, que pudieran identificarlos. Pero Juan también lo que hace es, en vez de enfatizar la falsa doctrina de ellos, que hace, recalca las verdades esenciales del Evangelio. Entonces, a la luz de las verdades, ellos podían decir, aquel es falso, aquel no es un cristiano verdadero. Y ya hemos visto entonces a partir desde el capítulo 1 hasta este momento, algunas de esas marcas. Pero también debemos recordar eso, que no se trata entonces, ¿verdad?, que podamos caer en el error de decir, bueno, entonces tengo que hacer esto y así soy un cristiano verdadero, porque estaríamos enseñando una salvación por obras, ¿verdad?, que no es lo que entendemos en las Escrituras. Más bien lo que nos muestra es el resultado de lo que hoy yo puedo ver que en mi vida está ocurriendo por lo que Dios hizo. Al conocer a Jesucristo, la verdad, y al estar unidos a Cristo, entonces esto es evidente en la vida del creyente. Pero como vamos a ver, Juan dice que eso es algo, y hoy vamos a ver, ¿verdad?, que va desarrollándose en la vida del creyente. Porque una de las mentiras, ¿verdad?, que ellos enseñaban era que no. Y este grupo se llamaban los gnósticos, ¿verdad?, que creían que tenían un conocimiento mayor que los demás y que por eso ellos podían llevar una vida distinta. Y siempre les recuerdo esto, ellos enfatizaban que lo material era lo malo, entonces ellos podían dar libertad para todo tipo de pecados. Pero Juan les estaba, como hemos visto, exponiendo que no. El cristiano verdadero guarda los mandamientos del Señor. Y tristemente el cristiano verdadero peca. Pero ahí es donde Juan dice, bueno, pero este cristiano confiesa sus pecados. ¿Por qué? Porque sabe que su Salvador derramó su sangre para limpiarlo de sus pecados. Y Él es la propiciación de sus pecados. Entonces sabemos que tenemos al abogado, a Jesucristo el justo, de nuestro lado. Entonces pecamos, confesamos nuestros pecados, nos apartamos, como dice la Escritura, y seguimos en esta vida cristiana, perseverando en el Señor. Esa es la diferencia. Pero los falsos no era así. Los falsos más bien decían, no tenemos pecado. No tengo ningún mal porque lo material es malo. Entonces no importa si peco porque lo espiritual es lo verdadero. Entonces esa era la mentira que estaban enseñando. Entonces una de las verdades que habíamos visto entonces era que debemos tener la doctrina correcta de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. Y que esta vida eterna que estaba con el Padre, dijo Juan, se manifestó. Entonces, al tener comunión con el Padre y con el Hijo, Juan decía, vamos a tener comunión los creyentes, los que estamos en esta verdad, en la verdad del Hijo. Entonces, eso es muy importante, que nosotros podemos tener comunión con aquellos hermanos en otros lugares que confiesan la misma doctrina de Cristo. Entonces, podemos estar unidos con ellos y llamarles hermanos. Pero aquellos que niegan la doctrina de Cristo, ellos no son nuestros hermanos. Debemos señalar ese error. También otra de las verdades que Juan enseñaba es que el cristiano anda en la luz. La luz entendemos que es la verdad de la palabra, de las Escrituras. Porque en el versículo 5 del capítulo 1 él decía, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces el que está en Dios no puede andar en la ignorancia y en el error, porque está en tinieblas entonces. Pero el cristiano verdadero está en la luz. Luego vimos que el cristiano es sensible al pecado. En su vida lo confiesa y se aparta. Hay una vida que está marcada constantemente ¿de qué? Del arrepentimiento, de la confesión y una santificación progresiva. Bien, habíamos visto recientemente que el cristiano guarda los mandamientos del Señor. Como leíamos ahora, Cristo nos ha redimido, como más bien citábamos el pasaje de memorización. Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
Pero ahora el cristiano más bien se deleita en la ley de Jehová. Esa es la diferencia. Ya no la cumplo para ser salvo, sino como resultado de la salvación. El cristiano se deleita en la ley y por eso dice en el versículo 6 del capítulo 2, decía, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Efesios 5:1 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces sabemos que ese es el proceso de la santificación en nuestra vida, el ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Y eso es lo que debe haber en el creyente, ese anhelo ferviente cada día. Ir a su palabra, ver cómo anduvo mi Señor, mi Salvador, y rogarle a Él para que a través de su palabra, de su verdad, ella me santifique. Entonces pueda yo vivir a la luz de esas verdades. Pero ahora, entonces el apóstol Juan está haciendo lo siguiente. Les está diciendo que deben andar en los mandamientos del Señor. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero ahora entonces él va a pasar de lo más general, donde él está hablando de los mandamientos, va a puntualizar un mandamiento del Señor, que eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Él pasa a lo específico, un mandamiento claro. Y si está el creyente entonces viviendo conforme a la verdad, a este mandamiento, entonces él va a decir, si es así, el creyente está en la luz y no anda en tinieblas. Entonces les recuerdo, ese es un enfoque que Juan hace en la epístola. Compara la luz y las tinieblas, el error y la verdad, el que anda en lo correcto y el que está en la mentira. Entonces él aquí nuevamente va a enfatizar la luz, a la luz del mandamiento que vamos a ver precisamente, o en tinieblas si no está viviendo conforme a este mandamiento. Entendemos entonces, para que vayamos comprendiendo el pasaje, cuando él dice que Dios es luz y no hay tinieblas, entonces debemos recordar que esta luz se refiere a la verdad. Las tinieblas va a ser siempre la ignorancia y el error. Si yo digo conocer a Dios, entonces esa luz, esa verdad de Dios me va a guiar y voy a vivir conforme a este mandamiento. Si no los guarda, o sea, si desobedece este mandamiento, es un mentiroso. Entonces Juan está diciendo, usted dice que está en la luz, en la verdad. Muy bien, entonces vamos a ver a la luz de este mandamiento. Vamos a revisarlo. ¿Usted ama a su hermano? Ese es el enfoque que Juan va a tocar en estos versículos. ¿Usted ama a su hermano? Eso es estar en la luz. ¿Usted aborrece a su hermano? Entonces eso es estar en las tinieblas, en el error y en la ignorancia. No conocer la verdad de la palabra. Entonces en el versículo 7... vean cómo el apóstol inicia. Él les llama hermanos. Entonces recordemos, en el capítulo 2, versículo 1, ¿cómo les había llamado él? Como hemos visto, les había dicho, hijitos, hijitos míos. Pero ahora en el versículo 7 distintamente les llama hermanos. ¿Por qué? Por lo que él va a enfatizar luego en los siguientes versículos, de lo que va a hablar, de ese amor fraternal que debe haber entre cristianos. Pero entonces Juan se pone es igual a ellos, no hay ninguna diferencia. Algunas versiones traducen esto como queridos hermanos o amados hermanos. ¿Por qué? Porque al final, tanto Juan como las iglesias en Éfeso, todos tenemos, y nosotros hoy tenemos un mismo Padre. Entonces por eso podemos llamarnos hermanos, amados hermanos. Inclusive es común, tal vez en algunos lugares, escuchar cómo se refieren creyentes verdaderos de esa forma, amado, porque vemos que es algo bíblico en la palabra. Entonces el apóstol lo entiende, que somos iguales ante Dios. Alguien podría decir que él era el apóstol, el discípulo amado, pero eso no, para Juan eso no tenía validez. Él era igual a sus hermanos, no era superior a ellos. En Marcos 10:29 el Señor había dicho, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, dice el Señor, y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres e hijos. Es cierto, algunos por la fe en Cristo, muchas veces eso trae división a su familia terrenal. ¿Pero qué le concede el Señor?
tener una familia espiritual, creyentes verdaderos. Luego a tener muchos hermanos en la fe. Y esa es la bendición entonces del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora el hermano, gente de diferentes contextos, ¿qué hace el Señor? Nos une. Y podemos llegar a ser una sola familia. Cuando uno estudia un poco acerca de la historia del cristianismo, ¿qué nos muestra? ¿Cómo vivían los primeros creyentes? Que aquellos que tenían labores, oficios humildes, sencillos, podían relacionarse con otros que tenían cargos más altos. Y eso en el Imperio Romano era muy extraño. Como aquel que tiene un gran puesto, inclusive dentro del mismo imperio, está relacionándose en un grupo con zapateros, con aquellos que hacen el oficio más humilde, y le llama hermano. No podían entender eso, pero eso era lo que el Evangelio hacía. Unía diferentes contextos. Por eso Pablo también en Gálatas 3:28, hablando precisamente de la salvación, él decía, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Era el mismo mensaje del Evangelio para salvar a todos. Obviamente entendemos que ya luego en la iglesia Dios establece roles de autoridad, pero ante el Señor la salvación es igual para todos. Entonces, narra en el libro de la historia del cristianismo que era común ver que durante la semana había un cristiano o había personas que tenían esclavos, pero el día del Señor, ese esclavo le decía hermano a su amo. ¿Por qué? Porque entendían, tenemos un mismo Señor. Obviamente había que entender ahí, ¿verdad?, el contexto en ese momento cuando se daba esa condición de esclavitud, pero el principio era ese, entender que todos eran iguales ante el Señor. Y eso es lo que debe haber hoy en medio nuestro también. No existir esa separación de decir, porque yo soy alguien que me he preparado académicamente con un grado muy alto, no voy a unirme a aquel tal vez hermano que no tuvo la oportunidad de estudiar o de prepararse. Entonces llegar y decir, no me voy a unir a él, no me voy a acercar. Eso no es lo que se debe ver en el círculo de la iglesia cristiana, sino que más bien el Señor nos lleva a unirnos. También, tristemente, oír de lugares donde los hermanos creen, no pueden acercarse tal vez a los ancianos, porque dicen que están en un rango superior y que no es posible llegar a ellos. No es lo que nosotros vemos eso en la Escritura. Todos somos iguales ante el Señor y no debe existir ningún tipo de separación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que entendemos? Que aquí todo lo que tenemos todos en común aquí, ¿qué es? Que éramos merecedores de la condenación, todos nosotros. Pero ¿qué hizo el Señor en su gracia? Nos salvó en Cristo. Ahora podemos ser uno en Él. Entonces, por ese entendimiento de la salvación, puedo llamar hermano a cualquiera de los que dicen también haber creído en la doctrina verdadera de Cristo. Y vamos a ver entonces cómo Juan va a enfatizar entonces ese mandamiento. En Romanos 12:3 nos dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Y cuál es pensar de sí con cordura? Bueno, pensar de acuerdo a lo que la Biblia dice de nosotros, que éramos pecadores. Eso es lo que debo pensar con cordura. Y saber, si hoy tengo tantos hermanos en la fe, ha sido una bondad del Señor. Si Dios me ha traído a esta iglesia, ha sido una bondad de Él. Si Dios me ha permitido tener una familia, ha sido una bondad de Él. Entonces no debo pensar tener un concepto más alto del que debo tener de acuerdo a la palabra. Y vean la bendición, Hebreos 2:11 al 12 nos dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Eso es lo que hace el Señor. No se avergüenza. ¿Por qué? Porque Él nos ha santificado por su justicia. Y Él nos ayuda entonces ¿a qué? A vivir en esa etapa de santificación. Y Él no se avergüenza delante del Padre decir, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, quien sí es digno realmente de tener el más alto concepto de sí mismo. Él sí, pero Él no se avergüenza de llamar a un pecador hermano. Entonces eso debe ser para nosotros realmente el ejemplo a seguir. Entonces así es como Juan inicia a ellos y les llama de esta forma a la iglesia en Éfeso. Entonces vamos a ver 3 puntos. El primero en este caso, porque podríamos decir que en estos pasajes, en el versículo 7 y en el versículo 8, podría existir una contradicción. Algunos podrían alegar a esto, porque debido a lo que Juan está diciendo, dice, les voy a dar un mandamiento que no es nuevo.
Pero luego les dice, pero sin embargo, les voy a dar un mandamiento nuevo. Entonces vamos a entender de qué es a lo que él se está refiriendo. Mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo. Segundo, vamos a ver que el cristiano permanece en la luz y va dejando las tinieblas. Y vamos a ver entonces que los falsos, el cristiano deja las tinieblas, pero los falsos están en tinieblas. Entonces leamos nuevamente el versículo 7 y 8. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces la idea es el mandamiento que ellos escucharon desde el principio, cuando el evangelio les fue predicado. Entonces podemos entenderlo de esta manera. Cuando llega el evangelio a las iglesias en Asia Menor, a las que él les dirigía su epístola, ellos llegan entonces al conocimiento de un mandamiento nuevo para ellos, porque están escuchando la verdad ahora. Pero a la misma vez ese mandamiento que ellos estaban escuchando como nuevo, ya era algo que estaba desde la antigüedad, desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento. Entonces en ese sentido ellos podrían creerlo así. Lo que nos predicaron al inicio, les dice Juan, el mandamiento que cuando les llegó el evangelio y se les predicó, la primera vez que ustedes lo escucharon, que dijeron esto es nuevo, pero realmente no era nuevo, sino que ya se había enseñado. Así es lo que ocurre muchas veces, o ocurre en la mayoría de los casos con nosotros. Cuando llegamos a conocer las verdades del evangelio, decimos, wow, nunca había escuchado esto, pero era algo antiguo. Es un mensaje que ya estaba de siglos anteriores. Entonces, por ahí es donde Juan va diciéndoles que es algo antiguo. Entonces, vamos a leer en Levítico 19. Y en el versículo 18. Entonces dice, Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, o como dice el hermano más bien, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces sé que para muchos nos suena más bien haberlo escuchado en el Nuevo Testamento, pero vemos que desde cuando Dios está dando la ley, aquí en el libro de Levítico, cuando Él está regulando todo lo que iba a ser la adoración a Él, vemos que también está incluyendo eso, ese mandamiento que el pueblo debía conocer y debía obedecer. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. O sea, les dice, entre ustedes no tiene que haber rencor, sino que más bien entre ustedes deben amarse como a sí mismos. Y luego en Mateo 22, cuando al maestro le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Le preguntan a él, Mateo 22, en el versículo, versículo 34 dice, vamos a leer en el 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Que eso más bien es lo que vemos que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Cumplió la ley por amor, para que tuviéramos su justicia. Entonces, el mandamiento era antiguo, como les digo, ya estaba enseñado desde la ley, desde Levítico. Entonces Juan les está recordando a ellos, ese es el mandamiento en el que deben andar, algo que ya ustedes conocían, porque era antiguo. Entonces, algunos se desvían de aquel mensaje que habían oído desde el principio. Porque eso él lo va a decir varias veces en la epístola, conforme lo vamos a ir estudiando.
Entonces, los gnósticos eran personas que habían iniciado bien, podríamos decir, pero se manifestó realmente que eran falsos. Porque ¿qué hicieron? Se desviaron de lo que habían oído el principio. Diríamos entonces que eran apóstatas. Porque aquello que una vez confesaron como la verdad, ¿qué hicieron? Llegaron luego, posteriormente en el tiempo, a negarlo y a rechazarlo. Entonces pienso que también eso es una guía, como les decía, que Juan les está diciendo a ellos, con la verdad, usted sabe, si está permaneciendo en los mandamientos, y en este caso en el mandamiento antiguo que ya habían oído, es cierto, está en la luz, pero si se ha desviado, ha negado la verdad, está en tinieblas. Y por eso es muy común escuchar de gente que tal vez podamos conocer y decir, pero estuvo tantos años en el cristianismo y ahora lo ha negado todo. Negó el mandamiento, lo que había conocido. Pero si el Señor nos permite a nosotros aún perseverar, es por su gracia. Donde yo debo ver, Dios me está guiando aún a perseverar en sus mandamientos, que sería entonces una evidencia de la salvación que Él me ha dado. En 1 Juan, ahí mismo en el capítulo 2 y versículo 24, Él dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Otra vez, y en el 3:11 dice lo mismo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, como les decía, Juan no está enseñando algo nuevo, es la esencia del cristianismo, el mensaje que hemos oído. Entonces, hermanos, nosotros no debemos predicar otra cosa más que la vieja historia, la misma historia de salvación, que a través de los siglos es el mismo mensaje con el cual el poder de Dios para salvación es el cual Dios usa para salvar a pecadores. Eso es lo que debemos anhelar escuchar. El mensaje que desde el principio oímos, aquel mensaje del Evangelio que la primera vez que fue expuesto a nosotros tuvimos ese gozo, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestra maldad y sabemos y nos lleva a la verdad y entendemos eso que están predicando, eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo único que me puede salvar. Debe ser lo mismo que en nosotros debe seguir produciendo ese mismo gozo cada vez que lo escucho predicar. No como algunos dicen, ¿cómo les voy a predicar tanta Biblia si la gente después se me va a aburrir? Realmente el creyente no, hermano, el creyente va a querer que me sigan, que le sigan predicando estas verdades. Porque es el mensaje que me salvó, que nos salvó y que nos santifica, que nos guía a la verdad. Entonces eso es lo que debemos anhelar. Ahora en el versículo 8 es cuando Él les dice nuevamente. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Vamos a leer en Juan 13, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 34. Y aquí está, Jesús les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hasta ahí diríamos, ya lo leímos, eso está en Levítico. Pero aquí está la diferencia. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, hermanos, aquí es donde está la esencia de lo nuevo, de lo que Juan dice. Lo habíamos oído, el apóstol Juan aquí, ¿verdad? El mismo autor inspirado en su evangelio, narró lo que escuchó del Señor. Que esta es lo nuevo, ¿cierto? ¿Cuál era lo que leíamos? Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ahora ese estándar que hace el Señor lo lleva a donde debe estar realmente. El verdadero sentido de la ley, de ese mandamiento. ¿Cuál es? Ámense, pero como yo los he amado. Así es como debe ser ese amor entre ustedes. Ahí es donde alguien podría decir, ¿cómo nos amó Dios? Juan 3:16, pasaje conocido por todos, pienso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 10:17-18, Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo pongo la vida. Yo de mí mismo la pongo.
¿Cómo nos amó Dios? Envió a su Hijo. Y su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo, en su humanidad, ¿qué hizo Él? Puso su vida. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Y aquí mismo, hermanos, luego vamos a ver más adelante en 1 de Juan 3:16, que de hecho es un buen método para memorizar. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Lo que les decía, ahí es como Dios nos amó. Y Él dice ahora, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Como les digo, hermanos, realmente vemos donde el Señor está subiendo, o poniendo más bien el sentido de ese mandamiento. Porque ¿quién de nosotros puede decir en esta mañana: yo puedo dar mi vida por mi hermano, puedo dar mi vida por Esteban, puedo dar mi vida por cualquier hermano en medio de la iglesia, por Janeiro? ¿Puedo vivir así realmente, teniendo esa convicción? Ese es el mandamiento nuevo: amarnos como Dios nos amó. ¿Cuál es el cuidado de Dios por los suyos? ¿Cómo Dios ama a su iglesia? Como hemos sido expuestos a las exposiciones de las epístolas de Juan, sabemos, como decía él, que nosotros pecamos. Pero ¿cómo nos ama el Señor? Él perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. La sangre de su Hijo nos limpia de nuestros pecados. Así es como Él nos ama. Pero ¿qué sucede en nosotros con los hermanos? Cuando un hermano trae una ofensa contra mí, ¿podemos seguir el ejemplo del Señor y perdonar esa ofensa? Ese es el estándar, hermanos, que debemos buscar. Ahora, como les digo, es algo que el Señor, y como vamos a ver ahorita, con la ayuda de su Espíritu Santo en el creyente, va perfeccionando. Y ese es el gozo, y esa debe ser la motivación que esté en nosotros, que Dios lleve ese amor en mi vida cada vez, que vaya aumentando, que ese amor crezca, que sea cada vez más evidente mi amor por los hermanos. Porque Jesús dijo: en esto es que los van a conocer, si ustedes realmente son mis discípulos. O sea, no van a saber, Él no dijo que ustedes son mis discípulos, si conocen todas las verdades de las doctrinas bíblicas, ahí, si usted las puede decir, recitar bien, ahí van a saber que usted es mi discípulo. Si bien es importante y debemos conocerlas, estar en la verdad, pero el testimonio más grande, ¿cuál va a ser? Amarnos como Él nos ha amado. Eso es lo que debemos anhelar. En esta semana, precisamente, en los estudios bíblicos estudiamos el último mandamiento, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto muchas veces, ahí es donde se nos manifiesta a nosotros cuál es, si realmente amamos al hermano o realmente tenemos envidia cuando a alguien le va bien. Cuando veo que le está pasando todo lo bueno a un hermano, ¿por qué no me pasa a mí? Como uno de los ejemplos que decía el pastor, alguien puede decir: ¿por qué yo no tengo unos padres como los de aquel hermano? ¿O por qué no tengo una esposa como la de aquel hermano? ¿O por qué no tengo un esposo como la de aquel hermano? Pero no, más bien yo voy a amar a mi hermano y decir: bueno, gloria a Dios, Dios lo ha bendecido de esa manera al hermano, con esa familia, con ese hogar, con ese trabajo. ¿Cómo Dios usa a ese hermano para enseñar, para evangelizar? Entonces amo a mi hermano y me gozo porque veo como el Señor lo está usando a él. No hay esa envidia, ni llego a codiciarlo de él, sino que más bien oro al Señor para que el Señor siga bendiciendo su vida. Porque ahí es el ejemplo que nosotros tenemos en el Señor, que Él vino, tomó la semejanza de hombre. Ahí es donde nosotros vemos entonces, yo debo amar a mi hermano, que el Señor lo bendiga a él, lo use para su gloria, orar por él. Pero también es muy importante eso, nos conocemos realmente, hermanos. Gracias al Señor tenemos aquí casi ya 2 años de estar en este lugar. El Señor sigue añadiendo más personas. Pero debemos examinarnos entonces, porque tal vez muchas veces preguntamos por un hermano a alguien y nos dicen: ¿cuál hermano? Aquel que sienta allá. Y tal vez no tienen la idea de quién es. Entonces debemos anhelar y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ser más
tener más esa intención de buscar a mi hermano y conocerle. Sé que muchas veces los domingos es difícil, tal vez por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Aquí, que termina la reunión y cada uno debe salir a sus responsabilidades. Pero entre semana tal vez podemos tener esa intención realmente. Bueno, a aquel hermano casi no le hablo. Bueno, voy a pedirle al Señor, dame esas oportunidades. Algunos pueden decir, tal vez, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuál es uno de los impedimentos? Tal vez mi forma de ser, ¿verdad? Tal vez alguien puede decir, yo soy un poquito más cohibido o más introvertido. Pero eso es algo que también debemos orar al Señor, no debe ser una excusa. Porque si el amor de Dios está en nosotros, está también entonces esa intención y rogar, Señor, ayúdame. Me da mucha pena, no sé cuál será el obstáculo, pero Señor, ayúdame. Y como vamos a ver más adelante, si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces eso es uno de los mandamientos de Él. Entonces Él nos va a ayudar, buscar a los hermanos, conocernos, porque así podemos muchas veces tener mayor claridad a la hora de por qué orar por un hermano. Sé cuáles son sus luchas, sé cuáles son sus necesidades, sé cuáles son esas acciones de gracias que Él presenta ante Dios porque conozco su vida. Entonces eso es parte de cómo podemos aplicar ese nuevo mandamiento. Pero lo esencial es eso, hermanos. Como Cristo dio su vida, debemos rogar al Señor, Señor, ayúdame a amar a cada uno de los que tú me has dado como hermanos en la fe. Al punto de que pueda decir que eso sea una realidad en nosotros. Entonces ahora el apóstol Juan va a exponer a partir del versículo 9 y 10, como les decía, la luz y las tinieblas. El que anda en lo correcto y el que tropieza al estar en tinieblas. Pero antes quiero que leamos cómo termina el versículo 8. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que ya lo vimos, que es verdadero, aquí está, que es verdadero en Él. Sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesús. Este mandamiento, ¿verdad? Amarse como Él nos amó, es verdadero en Él. Y en vosotros, le dice a los cristianos, y en vosotros, y dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, como les decía, hoy nosotros podemos estar aquí, ¿verdad? Y sentirnos que amo a todos los que están aquí, a mis hermanos en este momento, pero ya mañana pecamos y quebrantamos este mandamiento. Por eso es que Él dice, las tinieblas van pasando. Entonces, eso es algo, como les digo, ese amor, que es el estándar que Él ha puesto, que debe manifestarse en nosotros, es algo que va a ir creciendo. Las tinieblas van pasando. Antes era un egoísta, era yo el centro de todo, ¿verdad? Quería que todos hicieran lo que yo quería, obtener beneficio de todos. Si me hacía amigo de una persona es por lo que esa persona podía traer de ganancia para mí. Pero ahora no, ahora entiendo, no, más bien yo debo despojarme y amar a mis hermanos. Pero es difícil, pero eso es lo que Juan dice, esas tinieblas, por estar en ignorancia, de no conocer la verdad. ¿Qué hace el cristiano? La palabra de Dios en el cristiano, esas tinieblas van pasando. Van pasando. ¿Cómo? Conforme somos expuestos a la verdad, ella nos santifica y empezamos a vivir conforme a esa verdad. Las tinieblas van pasando. ¿Y qué hace la luz? Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y 1 Juan 1:5, Dios es luz. Ahí vemos la divinidad de Jesús. ¿Qué hace la luz de Dios? La luz de Jesús en nosotros va alumbrando. Porque vamos viendo más claro el amor de Cristo por su iglesia. Entonces, conforme lo veo a Él, ese es mi modelo a seguir. Así voy a amar a los hermanos. Entonces, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Eso es lo que hoy yo puedo tener ese gozo. Cada uno de los creyentes aquí puede tener ese gozo. La luz verdadera. Cristo, Él es la verdad, alumbra en mi vida. Él está transformando, guiando mi vida a la luz de que estamos entendiendo este mandamiento. Ahora en el versículo 9 Él dice lo siguiente. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Aquí mismo en el capítulo 3, en el versículo 17, Juan dice lo siguiente, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Entonces recordemos, Juan, al exponer estas verdades, estaba dejando en evidencia a quién, a los gnósticos. Entonces podríamos decir, Juan les estaba diciendo, esos que tienen muchos bienes, que dicen que están en la verdad, pero cuando hay alguien que necesita, cierra su corazón contra esa persona y no le ayuda, entonces ¿cómo realmente mora el amor de Dios en él? Entonces estaba exponiendo a ese grupo, de que realmente no conocían a Dios, estaban en tinieblas. Ellos podrían decir, alegar, que tenían un gran conocimiento, que era lo que los gnósticos proclamaban, un conocimiento distinto, pero realmente la vida de ellos no daba testimonio a la verdad. ¿Por qué? Porque Juan decía, cuando alguien tiene necesidad, cierra su corazón contra ellos, mas en el cristiano es diferente. El cristiano más bien en lo que yo puedo ayudar y tengo mis posibilidades, no voy a cerrar mi corazón contra mi hermano, voy a buscar cómo ayudarle. Esa es la verdad, es cuando dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice está todavía en tinieblas. Eso es lo que debemos nosotros examinarnos. Si realmente con las cosas que el Señor me ha bendecido a mí, si realmente yo las tengo a la disposición de la iglesia para ayudar a mis hermanos. Y más bien como dice él aquí, no ser tropiezo. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber tropiezo? Porque él no va a hacer cosas que ofenden a su hermano. El amor al hermano me va a llevar a no pecar contra mi hermano. Y ahí podríamos ver el resumen de la ley. No voy a mentir, no voy a robar contra mi prójimo, contra mi hermano. No voy a codiciar las cosas de mi hermano. No voy a matar, como dice Jesús, en el sentido correcto de enojarme contra mi hermano. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, donde él lo expuso. Entonces no va a haber tropiezo. ¿Por qué? Porque voy a tratar, con el auxilio del Señor, entonces, vivir a la luz de esto, del amor al hermano. Pero entonces ahí es donde entendemos cuán faltos estamos aún de que esto sea evidente en nosotros. Eso era lo que Pablo decía en Romanos 7. ¿Quién me librará? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque esa es la batalla que tenemos todos los días contra el pecado que está en nosotros. Ese pecado que es el que me hace entonces más bien ser de tropiezo muchas veces contra el hermano. Más bien en vez de amarle a él y buscar que el hermano crezca, muchas veces por mi comportamiento que hago puedo traer y ocasionar que el hermano llegue a pecar. Aquí pienso que es un ejemplo muy claro, es con respecto a al tema de la libertad cristiana. Muchas veces uno puede decir, ¿cuántas cosas yo puedo hacer? Que la Biblia no, tal vez no hay un mandamiento claro en cuanto a eso, pero que yo sé que si tengo ciertas actitudes o hago ciertos comportamientos, mi hermano puede verse afectado, porque tal vez él entiende diferente la escritura. Entonces, por amor a mi hermano, yo me voy a abstener. No quiero ser tropiezo para mi hermano. Entonces, pienso que ese es el principio que debe estar en nosotros. El amor al hermano para no hacerlo tropezar. Más bien que sigamos creciendo juntos en la fe. Algo bueno que tenemos en la iglesia o que hemos procurado, ¿verdad?, estar realizando es apartar tiempos juntos para orar. Entre los varones y que las hermanas también. Tener ese tiempo entre semana. Llamarnos, contar cómo está nuestra vida y orar unos por otros. Ahí está el amor de Dios. Se está manifestando en nosotros. Estamos en la luz. Debemos buscar esas cosas. Ser intencionales en esto, en buscar a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que crezcamos en el amor. El cristiano no vive aislado, sino que el Señor nos ha salvado y nos ha unido entonces a su iglesia. En obediencia a Él buscamos un cuerpo local en el cual yo voy a servir a mis hermanos con los dones que el Señor me ha dado. Ese es mi anhelo, servir a mis hermanos aquí. El tiempo que el Señor me permite estar en medio, que nos permite estar aquí en medio nuestro, ¿qué vamos a hacer? Servir a nuestros hermanos, amarnos en lo que el Señor nos provea. Ahí vamos a dar el testimonio al mundo de que somos discípulos de Cristo. Primera de Juan 13:15, él dijo lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y aquí mismo en el 4:20 él dice lo siguiente, Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Nuevamente, la verdad y la mentira. Pues el que
no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces nuevamente nos confronta realmente si nuestra confesión es verdadera. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, está amando a la iglesia, se ha unido a una iglesia, busca no ser de tropiezo para los hermanos. Bueno, realmente, si es así, gloria a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros, porque es todo por su bondad y por su misericordia, que nos ha permitido conocer la verdad en Cristo. Entonces aquí también eso nos debe llevar a meditar en el Evangelio, porque muchas veces, o en estos tiempos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando las personas caen en diversos tipos de problemas emocionales, de ansiedad, de depresiones, al no conocer realmente lo que es el amor de Dios en su Hijo, Jesucristo. Porque al conocer a Cristo, lo que Él hizo para salvar a pecadores, entendemos cuál es el valor que Dios ha tenido por nosotros, al amar a pecadores. No merecíamos nada, pero en su bondad y en su misericordia y en su gracia, quiso dar su vida, el Dios creador de todo lo que existe, para salvar a un pecador. Hoy yo puedo decir, y cada uno de los creyentes, Dios me amó tanto que envió a su Hijo a morir por mis pecados. No lo merecíamos, pero Dios lo concedió por su bondad, para su gloria. Entonces, hermanos, ahí donde debe estar, en esos momentos, debo ir a esa verdad del Evangelio y decir, así Dios dio su vida para salvarme. No lo merezco, pero en su gracia Él lo hizo. Ahora, bueno, Señor, ayúdame a vivir conforme a ese amor aquí en la iglesia. También la confesión nos dice, la confesión de nuestra iglesia, que así como el amor aquí entre hermanos, también tenemos esa comunión con hermanos de otros lugares. Que si un día viene un hermano, nos visita de otro país, de otra región, también si está en la verdad de Cristo, a Él también debo amarlo, como Cristo nos ha amado, y ellos a nosotros también. Entonces, por eso es que muchas veces, ese es el testimonio de muchos que vienen aquí, o hermanos que han ido a otros lugares, y es como estar en la misma iglesia. El afecto, el cariño de los hermanos es lo mismo. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo en el creyente, y nos lleva a amarnos de esa manera. Ahora el versículo 11 nos dice lo siguiente: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El apóstol Juan entonces empieza mostrando el mandamiento antiguo, el mandamiento nuevo, luego la verdad del nuevo mandamiento, comparándolo, o más bien estableciéndolo en el amor de Cristo, que así es como debemos amarnos, que no vamos a tener tropiezo contra el hermano, pero vean que él termina, podríamos decir, de una manera negativa, en el sentido de que está diciendo entonces, todos los que aborrecen a su hermano, ellos viven en tinieblas. Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe hacia dónde va. ¿Por qué? Porque ese error y esa ignorancia que dice le ha cegado. No puede ver la verdad. Vive constantemente en esa condición. Un predicador decía, el camino del pecado es tinieblas. Y aquí lo estamos enfatizando en eso, en no amar al hermano. Dice, el camino del pecado es en tinieblas. El camino del impío es tenebroso. Por tanto, es peligroso. Ellos caen en pecado, pero no saben cómo evitarlo. Se meten en problemas, pero nunca tratan de saber si Dios contiende con ellos, ni cuál será el fin de ello. Ese es el camino que se nos insta a evitar. El camino del pecado, ¿qué es lo que hace entonces? Lleva al hombre a no saber que primero está en enemistad contra Dios y que Dios lo va a juzgar un día y va a traer su justo juicio sobre él. Pero al estar en tinieblas, en el error y en la ignorancia, sigue su camino, anda en tinieblas, para que al final reciba lo que sería entonces el justo juicio de Dios. Ahora, para nosotros el creyente, como les decía, debe ser entonces, si esto que hemos leído es evidente en mi vida, si vemos que Dios lo está creando, entonces hermano, gócese y dé gloria al Señor por eso. Pero también si hay algunos aquí en medio que no saben qué es eso de amar a su prójimo, como Cristo nos ha amado, sino que más bien está cerrado en sí mismo, de cuán importante es usted solamente.
es muy probable que entonces esté en tinieblas. Quiero leer lo que dice Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entonces, entre tanto que está la luz, entre tanto que pueda escuchar el Evangelio de Jesucristo, hay esa oportunidad de que usted pueda ser salvo, si no está en la verdad, en el amor de Dios. Después de ese pasaje que les leo, interesante, dice que Jesús se escondió de ellos, diciendo: yo soy la luz, pero luego se esconde. Eso nos da una enseñanza hoy, y gracias al Señor por las oportunidades que le ha otorgado a usted de escuchar el mensaje del Evangelio. Pero puede llegar un día en que ya ese mensaje no se le predique más, y que usted siga en sus tinieblas y que experimente entonces la condenación y el juicio de Dios. Pero si hoy Dios le está llamando y le está mostrando esa condición en su vida, bueno, no rechace esa luz, clame a Él para que el Señor le conceda este arrepentimiento para vida, y pueda entonces ahora sí gozarse en el Señor. Que dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y que el fruto del Espíritu es amor. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, eso es lo que va a ocurrir. Va a decir: pero ¿cómo es posible que yo ame a gente que nunca había conocido? Pero ese es el fruto del Señor en usted, lo que Él está haciendo. Entonces, gracias al Señor que así es en la vida de usted, si hoy puede dar ese testimonio. Pero entonces no rechace la luz entre tanto que está aquí en medio nuestro y que podemos escuchar el Evangelio predicado. Entonces, en resumen, lo que nos dice este pasaje es: el cristiano ama a otros cristianos. El cristiano desea el compañerismo con otros cristianos. El cristiano busca oportunidades de servirles. Entonces quiero que leamos nuevamente del 7 al 11 para concluir. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque primeramente podemos conocerte más a ti, conocer más a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él amó a su pueblo, que dio su vida para salvarnos de nuestros pecados. Concédenos cada día meditar más en este gran amor, y asimismo ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a amarnos así como tú lo has hecho. Auxílianos, Señor, porque sabemos cuán débiles somos, pero Dios, tú no nos has dejado solo y te damos gracias por tu Espíritu Santo. Y Señor, a aquellos que están aquí que tal vez no pueden experimentar este amor, no conocen el amor de Dios en sus vidas, te pido, Dios, que tengas misericordia de ellos y les salves también. Que ellos puedan acudir a Cristo en este día y que tú les concedas la fe para creer en Él. En nombre de Él oramos. Amén.